Y ese es el resultado. 300, sí, 300. Ese es el resultado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta sobre esa clase? ¿No? Claro, para hacer la tarea tienen que aprender esto bien, ¿no? Y también luego lo de la receta, eso es muy importante. Si quieren al final lo vemos. ¿Ya? Ya. Pues vamos a la clase de hoy día, que hoy día toca primeros auxilios. Hoy día toca los primeros auxilios. Entonces, son dos clases de primeros auxilios. Hoy día les voy a dar sus temas también de investigación formativa, que es una exposición que la van a hacer en la semana 7, junto con el examen práctico que es en la semana 7. ¿Ok? Ese día no hay clase teórica, o sea, la clase teórica es esta, la próxima semana ya no hay clase teórica. Entonces, hoy día empezamos con los primeros auxilios, en realidad es sesión 5. ¿Cuál es el logro de la sesión? Que el estudiante será capaz de conocer y poner en práctica diferentes conceptos y algunas técnicas de primeros auxilios. Pregunta, chicos, ¿qué condiciones conocen en donde yo pueda realizar primeros auxilios? Ahogamiento. Ya, se está ahogando. Golpe de calor. ¿Qué más? Ya, una resucitación por un paro cardíaco. ¿Qué más? Quemadura. Ah, intoxicación. Intoxicación, quemadura. ¿Qué más? ¿Algún ataque de epilepsia? Ya, ¿no? Estas cosas, ¿no? Entonces, ¿yo para hacer primeros auxilios necesito ser médico? No. ¿Sí? Por ejemplo, el paciente se está ahogando, se comió algo que se empieza a ahogar. ¿Qué puedo hacer yo como maniobra de primeros auxilios? Apretar, ¿no? Como lo hacen las personas, eso se llama maniobra de Henry. Que le aprietas para que bote. Se quemó, imagínate, se quemó con el agua hirviendo. ¿Qué cosa puedo hacer yo como primeros auxilios? Agua, no agua fría, no agua a temperatura normal, sino que está un poco fría para aliviar ese dolor. Y así sucesivamente. Entonces, eso vamos a ver ahora. Son dos clases de primeros auxilios y lo primero es saber diferenciar cuándo es una urgencia y cuándo es una emergencia. Entonces, como vemos acá, en la emergencia es una condición que el paciente está en riesgo de la vida y si yo no actúo rápido se muere. ¿Ya? O sea, si yo no actúo de manera inmediata, se muere el paciente, se lo lleva acá a la muerte. En cambio, en una urgencia, el paciente está pasando por algo, pero tranquilamente puede esperar. Puede esperar un tiempo a ser atendido. Entonces, conociendo estas diferencias, ¿qué situaciones de emergencia conocen? Envenenamiento, shock. ¿Qué cosa es el shock? ¿Qué es el shock? A ver, ¿qué otra situación de emergencia? Depende, porque normalmente cuando hay epilepsia hay convulsiones, pero la convulsión tiene un tiempo de duración, ¿no? Si se excede esa duración es, ¿no? ¿Qué más? Atropello, depende del tipo de atropello, hemorragia, ¿cierto? Por ejemplo, es diferente que atropellen un perrito y se le rompa la pata, se fracture, no sé, pues el fémur, imagínate. Y otro que atropellen un perrito y se fracture las costillas y una costilla se clave en un pulmón. ¿No? Eso sí es una emergencia. El otro de repente no tanto. ¿Ya? Entonces depende de la condición. Y de urgencias, ahí sí podría ser un atropello con fractura de algún miembro. ¿Qué más? Vómitos, diarreas, procesos respiratorios. ¿Qué más? No, el golpe de calor es una emergencia. Ya el golpe de calor es una emergencia. ¿Por qué? Porque si yo no actúo rápido se muere. En cambio el otro puede esperar. Por eso es que cuando uno lleva a su mascota a atenderse, ¿no? O sea, no
hace una evaluación rápida de repente de la condición para saber si es una emergencia o una urgencia y saber con qué prioridad atender, ¿ya? Cuando a veces hay bastantes animalitos para ser atendidos. Entonces, ¿cómo me podría dar cuenta de manera rápida cuando estoy en una emergencia? Primero por las mucosas. Se ponen entre pálidas y cianóticas y el pulso se pone débil. ¿Sí? Esa es una de las principales cosas que yo puedo notar y no me va a tomar mucho tiempo, eso lo tengo que hacer rápido, ¿no? Para conocer la condición general del paciente en ese momento. Ahora, ¿qué son los primeros auxilios? Es justamente esa atención o ayuda básica que se presta inmediatamente ocurrido el problema, accidente, lesión o enfermedad, y hasta que se cuente con una atención médica especializada. O sea, yo brindo un soporte y luego lo llevo a la veterinaria. Y ahí le hacen todo lo que le tienen que hacer. Y me dice, incluye apoyo etológico. ¿Qué creen que signifique esto? Comportamiento. ¿De qué manera? Para el manejo. Analizar el comportamiento del paciente, ¿no? Imagínate un perrito que lo acaban de atropellar, un perrito de la calle, tú te acercas para ayudarlo. ¿Qué podría pasar con este perro? Te muerde, Te puede morder o estar reactivo, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener en cuenta eso. Muy bien. Aquí hay unas situaciones, el paro cardiorrespiratorio que hoy día vamos a hablar. Esta es nuestra situación de excelencia. La próxima semana vamos a practicar, debería ser hoy día, pero me he traído otros materiales. Ya la otra semana practicamos las maniobras de RCP. Tenemos quemaduras, ¿no? Quemaduras de grados así fuertes, en donde abarca bastante cantidad de piel. Hemorragias internas sobre todo. Choques eléctricos, a algunos perritos les encanta morder cables y se pueden electrocutar, ¿no? Y entrarían justamente en un estado convulsivo. Heridas profundas, miren esto, heridas y fracturas, que también vamos a ver de aplicar vendaje en las próximas clases. Para empezar a manejar estos primeros auxilios necesitamos nuestros elementos básicos. Primero, elementos de bioseguridad. ¿Qué traerá ahí? Ya, ¿qué más? ¿Qué más puedo tener en cuenta ahí? Con el tema de la ropa, que no sea descubierta. Ya, puede ser. ¿Qué más? Bozales, también, y no la soga, Para su protección. ¿no? Bozales, abajo también las técnicas de sujeción, ¿no? Saber la técnica de sujeción. Me puedo apoyar de mantas también para la sujeción. Conocer bien las constantes fisiológicas. Acá de manera rápida tenemos que evaluarlas. Por ejemplo, yo tengo el perrito que acaba de ser atropellado. Lo primero que trato de ver es su estado mental, ¿no? Su estado mental. ¿Está inconsciente? ¿Está activo? ¿Está deprimido? ¿En qué estado mental está? De ahí, solamente viéndolo, ¿qué otra cosa puedo notar? La respiración, ¿no? El patrón respiratorio. De repente tiene una respiración superficial, profunda. ¿Qué más? Superficial, profunda, abdominal, tóraco-abdominal, torácica, la frecuencia. Ya, de ahí, si yo lo toco, podría sentir que está frío o está caliente. Luego, puedo bajarle acá para ver el color de mucosa, ¿no? A ver si está pálido o cianótico, que eso ya es un signo de alerta. Me siento el pulso débil, ¿cierto? Entonces, eso se hace rápido, ¿ya? Rápido. Las vías de administración de fármacos, ¿qué vías se utilizarían ahí? Intravenosa es una, y otra, antes de subcutánea, intramuscular. ¿Ya más se usa la intravenosa o la intramuscular? Subcutánea ya no tanto porque es muy lenta y vía oral menos, ¿no? El transporte, ¿cómo hacemos el transporte del perrito que lo acaban de atropellar y está ahí tirado? ¿Cómo con cuidado? Con una manta. Ya tenemos que ver la forma de armar de camilla o con una manta. Tiene que estar en horizontal, ¿no? No lo voy a cargar así con la pata ahí colgando, ¿ya? De repente me puedo conseguir un canil, ¿no? La bandeja del canil, depende del tamaño del animal. En esta bandejita llevarlo.
algún soporte de madera, algo tengo que conseguir, pero de manera inicial la manta me ayuda bastante. Luego, tenemos que armar nuestro botiquín, lo vamos a ver en un ratito, y el vendaje también es importante manejarlo, que ya en las próximas clases lo vamos a hacer. Los vendajes para, sobre todo para fracturas, ¿no? Que te mantienen a estabilizar la fractura durante un tiempo. Empezando con el botiquín, tenemos nuestra lista básica, que está la gasa, algodón. ¿Para qué me servirá la gasa? Para cubrir heridas, para limpiar, ¿no? Muy bien, el algodón también. El termómetro rectal de preferencia digital, ya que es más rápido. Antisépticos. ¿Quién entrará en antisépticos? Alcohol, iodopovidona, clorexidina. ¿Qué más? Uno más. Agua oxigenada, ¿no? En lista de prioridades o en orden de prioridades vamos a usar primero la clorexidina, que es muy buen antiséptico. De ahí tenemos la iodopovidona. ¿Sí? Solamente hay que tener cuidado que pacientes que están gestando no pueden tener contacto con el yodo. Pacientes hipotiroideos tampoco. De ahí tenemos el agua oxigenada. ¿Sí? Porque el agua oxigenada solamente tiene un límite, ¿no? Contra cierto tipo de agentes, no todos. Y por último, el alcohol, porque el alcohol irrita mucho, ¿no? Si yo tengo una herida o algo, el alcohol irrita demasiado y no es la primera opción. Entonces, primero, clorexidina, iodopovidona, agua oxigenada y alcohol. Luego, el suero oxigenado, el collar isabelino. ¿Para qué quiero el collar isabelino? Para que no se lamen, no se muerdan. ¿Qué más? Para hacer un manual de inhalatorio, tal vez. ¿Cómo así? O sea, para saber cómo se para lo que utilizan para nebulizar. ¿Una mascarilla con el collar? Difícil, muy grandote, yo creo. ¿Sabes para qué también? Te puede servir como contención para que no te muerdan. ¿Ya? Pues ya con eso agarras la cara o la cabeza. ¿El suero fisiológico para qué? Para limpieza, muy bien. Ahí entra para limpieza, suero fisiológico, limpiezas. Tijeras, ¿para qué? Para cortar el algodón. Para cortar el algodón, la gasa. También en algunos casos para cortarle la ropa, la correa. ¿Ya? Y una manta, la manta tiene varias funciones, una función es el transporte o de protección y otra hacer un lugar de sombra, para darle abrigo. Ya, muy bien. De acá, transporte en superficie plana, ya lo vimos. Bolsas de hielo, o bueno, no tanto bolsas de hielo, sino pueden ser esos gel packs, ¿no? De gel. ¿Para qué puede servir eso? ¿Por qué? Golpe de calor, ¿no? Tratar de enfriar algunas zonas. ¿En qué zonas yo pondría esos geles de hielo? Antes, en otro lugar. En las axilas, en la ingle, ya zonas así donde hay un poco más de vascularización. ¿Qué más? Carbón activado. ¿Qué es el carbón activado? Para cuando están envenenados. El carbón activado es una sustancia que se llama un quelante. ¿Sabes lo que es quelante? Sí, de la población. Un quelante. ¿Qué cosa es un quelante? Es una molécula que todo se le adhiere. Toda partícula se le adhiere. Se le pega. Entonces, el carbón activado es un polvito oscuro, es carbón, ¿sabes? Un polvito oscuro que se le da de tomar en caso de envenenamiento, pero hay que tener bastante cuidado, porque eso sí, el manejo difiere un poco. Cuando yo tengo un paciente que lo han envenenado, es que yo he visto que lo han envenenado, lo primero que debo hacer es estimular el vómito. ¿Ya? Lo primero que debo hacer es que estimule el vómito para que expulse ese veneno. Una vez que el perro tiene los signos de envenenamiento, por ejemplo, aumenta la salivación, hay signos neurológicos, tambaleo,
Por eso está manifestando los signos. Entonces ya no habría sentido de que yo haga que vomite, porque ya no está en el estómago. Entonces se le hace todo un tratamiento de sostén y después de que el perro sale, se le da el carbón activado para tratar de recolectar todas las partículas que pueden haber quedado por ahí. ¿Sí? O sea, no es que se envenenó y ahí mismo le voy a tomar carbón activado, no, lo que tengo que hacer es hacerse vomito. ¿Ya? A veces hacen lavados gástricos con carbón activado también. Pero ¿cuál es el tema con el carbón activado? Que el carbón activado, así como chupa el veneno, también chupa lo bueno. Tus proteínas, tus carbohidratos, tus grasas. Entonces, no es así selectivo. Claro, para estimular el vómito. Por eso. Sí, para estimular el vómito. Le dan sal. Ajá. Bueno, tenemos al final una parte de eso de envenenamiento. Ya, pinzas. ¿Pinzas para qué? Por ejemplo, para retirar. Para retirar algún objeto, ¿no? Algún objeto extraño de repente que se le haya clavado. Peras de goma, ¿sabes lo que es eso? Son esas que son para. Ajá. Sí, para los bebitos, ¿no? Hay unas cositas así que la aprieta y funciona como que para sacarle el moco al bebé. Igualito en los animales, por ejemplo, para secreciones, ¿no? Para secreciones, esa es la pera de goma, porque el perro no sabe escupir, se estornuda pero no sabe sonarse la nariz, etc. Tú sacas la secreción. El botán ya vimos y elementos, ¿no? De bioseguridad. Vamos a ver este video, Para los bebitos. que es un doctor que arma un botiquín ahí para conocer los materiales básicos que debemos de tener. Y ya ustedes vayan armando su botiquín en casa. Saludos, comunidad de primeros auxilios para mascotas. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablaros de cómo preparar un botiquín de primeros auxilios, tanto para casa como para el viaje o para el coche. ¿Os interesa? ¡Vamos a ello! Tenemos todo el contenido del botiquín desplegado sobre la mesa, que ya dice que no es tanto como parece. Y la primera pregunta que nos puedes hacer es, ¿dónde vamos a meter todo esto? Un par de buenas opciones para guardar el contenido de este botiquín puede ser un tupper como este, que tiene varias ventajas. La principal es que la podemos encontrar en cualquier establecimiento. Es robusto, versátil, es resistente y si lo elegimos transparente, de un vistazo podemos saber el contenido que puede faltar sin necesidad de estar abriéndolo y revisándolo constantemente. Idea sobrenatural, con un bus de vitamina C y 62 horas de protección. Idea es para la piel. Luego te hago primero. Si tenemos que elegir una opción para el coche, lo ideal sería algo parecido a esto, un neceser o un estuche que nos permite introducir todos los elementos del botiquín de una manera más compacta. La principal ventaja, ocupa mucho menos espacio. La desventaja, que si vamos a dejar en el coche, hay ciertos elementos que veis aquí en la mesa que no podremos dejar, como son los antisépticos, debido a que por los cambios de temperatura